Conocen todo en esta ruta. Ya nos conocen todos en esta ruta, digo. Nos pasan de atrás, de adelante. Los que nos cruzaron los primeros días ya están volviendo. Salimos de la construcción, por cierto bastante llenos, riquísimo el arroz con pescado. Y desde entonces ya veníamos con mucha tierra, pero mucho movimiento de camiones, tanto de frente como de atrás, y llegó un punto que ya no se podía ver nada, un tantito peligroso se puso. Igual veníamos cansados, queríamos hacer una distancia que nos deje mañana a unos 30 kilómetros de Linden. No pudimos. Dimos con esta casa, que también es una pequeña tiendita, y no lo dudamos, nos quedamos acá, tomamos algo fresco, y como pasó en todas las noches anteriores de que estamos en Guyana, fuimos bienvenidos, nos invitaron a quedarnos acá. Vamos a poner otra vez las hamacas. Nos ofrecieron un baño, bueno, Cari ya está bañada, ahora me toca a mí, así que nada, vamos a descansar otra noche fresca. Sigue habiendo un poco de humo, pero por suerte no sacar todo nunca creo que comimos tanta tierra en este viaje. Las bicis ya están pidiendo agua, todo. Ojalá que mañana llegue bien a Linden y ahí sí, limpieza full. Y mañana 50 kilómetros, son unos 30 de tierra, y después ya el ansiado pavimento hasta esta ciudad. Vamos. Se cree que es el último día de tierra, ¿no? Por favor. Mira lo que es. Anda haciéndote la idea que llegar y empezar a lavar, no hay tiempo de descanso. Está pidiendo auxilio. No de nuevo, señores. Por favor. Deme algo de aceite. Imagínate si le llegamos a poner aceite ahora, No, eso. Se hace un bodoque de tierra. Oye, que aguanten.
Suavecito nomás para no hacer cosas que se nos... Tiene que aguantar hasta que las podamos limpiar. Crocantes. Después vamos a hacer un antes y después. El extreme makeover de las cadenas. Vamos. No sé tú, pero yo me lo tomo ahora. Y la verdad que ya a esta altura, octavo día, todo suma. ¿Tiene alcohol? No sé si tiene No, alcohol. energy drink, no soy muy de esto, pero me va a venir bien. Lo más importante es que está fresco. No tiene alcohol, no. Vamos. Bien. Uy, Dios, tapa todo con mi brillo igual. ¿Querías asfalto? Todavía no. No lo sé. A ver si es definitivo, ¿no? Cuando menos los esperábamos, llegó mucho antes. El pavimento, un lado por lo menos, pero la circulación de las dos vías se está haciendo por esta parte. Así que... Ya yendo a una velocidad poco usual. Arriba de 15 km por hora sin saltos. Exacto, y eso que tenemos viento enfrente. Sí que se valora el pavimento. Tengo tierrita por todos lados también. Hace 8 días que mucha gente que nos cruza nos ve, muchos diariamente, entonces es común que nos piten, nos pregunten cómo estamos, nos tiran aliento de que ya estamos cerca. Lo van a lograr, nos decían. Como parte de la familia, Cansado de vernos, están pobres. pero se preocupan. Honey, hey, how are you? Ahí justo pasamos uno de los trabajadores, de los que nos dieron hielo ayer. Sí. Estaba acá, justo hablando de eso. Ah, increíble, la gente acá, nosotros felices. Honey. Hi.
Tras 8 días recorriendo la Rupununi Road, de los cuales 7 y medio fueron de tierra, llegamos al pavimento que tanto habíamos extrañado. Fundamentalmente, los días en los que la tierra, muchas veces, dio paso a grandes bancos de arena. Al cruzar el puente sobre el río de Merara, nos despedimos de esta ruta que tantas dudas y hasta miedos nos había causado al principio, pero que estábamos determinados a conocer y que a fuerza de necesidad y de cultivar la paciencia, logramos aprender a querer. Listo, la Rupununi adentro. Ya estamos en Linden, la segunda ciudad más grande del país. Y bueno, todos ahora, sucios. ahora, Igual hoy no estoy tan sucia como ayer, creo. Las zapatillas no dicen lo mismo, pero en un rato van a ser de otro color porque las voy a lavar enseguida. Pero bueno, el día no se termina, tenemos toda la tarde todavía para darle mano. Y estamos en los bomberos donde tienen bastante agua y nos dijeron que tienen mangueras, baldes y hay un montón de espacio, así que hay que aprovechar como nunca poder lavar eso, esto y toda la ropa sucia que hay adentro. Sí, bueno, objetivo cumplido, a otra cosa mariposa ahora. Gracias, bomberos. Casi toda la tarde lavando. Ni nos quedó todavía porque no hay espacio en la soga. Pero bastante satisfechos. Lo importante es que ya están las bicis limpias. Y mañana ya el toque del aceitado y el engrase. Mientras que lavamos el resto de la ropa que nos quedó. Mañana a la tarde saldremos a conocer un poco de Linden y ya planificar la ruta a Georgetown. Por ahora, a seguir disfrutando acá de la amabilidad de los bomberos, a bañarnos. Bueno, esto es parte de la ropa que hay que lavar. Este pantalón ya lo tengo encarnado, pero bueno, vamos a volver a los cortos, ya no hay más tierra. A bañarnos y a descansar y levantarnos un poquito más tarde mañana.
creo que ya no hay más nada para lavar. Pudimos liquidar todo, solamente falta ahora al regresar aceitar las cadenas. Las estamos terminando de secar, así que vamos a salir un ratito a dar unas vueltas por Linden antes de regresar, de extender la ropa y empacar todo para mañana. Esta es una ciudad muy tranquila donde todos los locales se pueden encontrar en algunas calles y luego hay muchas zonas residenciales, casas bajas o de planta baja y un piso y muchas con los techos a dos aguas, todo bastante similar. Muy tranquilo también decía porque vive poca gente, pese a que es la segunda ciudad más grande del país. Cuenta con un poco más de 30.000 habitantes y de hecho se fundó en el año 1970 con la unión de 3 villas cercanas, Christiansburg, Mackenzie y Bismarck, y en su momento le pusieron el nombre de Linden. La ciudad ha crecido a la par de la extracción de la bauxita. Cerca del área hay varias minas con este mineral y desde aquí mismo atrás mío de hecho está el río de Merara, donde se embarca todo este mineral y viaja hasta el puerto de Georgetown, desde donde salen las exportaciones de este mineral, que es una de las principales fuentes de ingresos de este país, o bueno, por lo menos en lo que respecta a la extracción de recursos naturales. Guyana es un país rico en recursos minerales, con un gran porcentaje de su PBI proveniente de la explotación de los mismos, entre los que se destacan el oro, la bauxita y los diamantes. A ello también debemos sumar la explotación de petróleo crudo desde su descubrimiento en la zona marítima hace menos de una década, lo que ha transformado la economía del país. La explotación de recursos naturales es fundamental para la economía de Guyana, lo que también ha planteado diversos desafíos en lo que respecta a la conservación ecológica y al respeto a las comunidades que habitan en esas zonas. I'll try to come on in the morning, right? Okay. Yeah, Thank you very so nice. much. Okay, nice Nice to to meet you. meet you. Take care. Thank you so And, much. have a good time here. Good morning. Thank you very much for everything. Thank you so much. Good morning, good morning. Where y'all heading to? Georgetown today. Georgetown? Sure. Yeah. Thank you. Bye guys. Thank you so much. Thanks. Bye bro. Thank you so much.
Ya nos alejamos de Linden. Nuevamente muchísimas gracias Fenton y a todos los compañeros bomberos. La verdad que demasiado amables. Fue realmente un placer ser parte de todos esos viajeros que han sido recibidos en el cuartel. Ellos querían que nos quedemos unos días más, estaba abierta la invitación, nosotros también queríamos, obviamente. Pero hace días que tenemos un compromiso asumido en Georgetown. Gordon hace tiempo que nos espera por allá, entonces no queremos fallarle. Entonces en eso estamos, camino hacia la capital de Guyana. Pensando hoy, hablando, decíamos qué afortunados que somos por toda la gente que pudimos conocer, obviamente, pero también porque anteanoche llovió muchísimo por varias horas. Ayer también, ya de forma intermitente, y hoy a la mañana también. Entonces salimos justo de la Rupununi, porque de habernos demorado un día más hubiese sido muy complicado pedalear entre tanto lodo. Así que en ese sentido estuvo buenísimo. Una ruta de la que salimos indemnes, se puede decir. No fue más que tierra. Bueno, yo hoy a la mañana encontré un rayo roto, pero con la paliza que le dimos a las bicis, la verdad que la sacamos bien barata. Como decía, hoy hacia la capital del país, la ciudad más grande, Georgetown. A esta altura nos están faltando 100 kilómetros de los 116 desde Linden hacia ahí. Ruta pavimentada. Ahora no está en el mejor estado, pero está pavimentada, plana y con alguna que otra loma. Entonces creemos estar por la ciudad a la tarde. Confiamos en llegar bastante bien con el tiempo. ¿Cómo te trata el pavimento? Bien, la verdad no me puedo quejar, lo único que acá ya hay más tránsito y es donde realmente empiezo a sentir el tema de manejar por la izquierda, así que todavía acostumbrándome un poco a eso. Sí, ¿verdad? Por la Rupununi íbamos por donde queríamos. Bueno, en realidad no es por donde queríamos, sino por donde podíamos, para esquivar los serruchos, la arena y el polvo que volaba. Pero acá sí, acá ya hay que respetar por la izquierda y bueno, a mí me ha pasado que ya en algún descuido ya me estaba yendo para la derecha, queriendo reubicarme inconscientemente. Es un peligro, pero bueno, ya nos vamos a acostumbrar. Tenemos Guyana y Vietnam, iba a decir. Surinam. Sí, Surinam, vale. Para cuando nos acostumbremos vamos a llegar a la Guayana francesa, que ahí nos tenemos que volver a la derecha. Pero bien, igual acá en general además. La gente, hay bastante tránsito, pero la gente es tranquila y muy respetuosa para manejar. Estamos a mitad de camino. Bueno, chau mapa. Vamos a darle. Estoy relleno igual. Está lindo sanguchito. Viste, Buenísimo. que era grueso el pan. Pan casero. Era puro pan, igual. Sándwich de pan. Sándwich de pan nada. Tenía algo, pero no se le sentía. Ay, mira,
camino a la capital del país, la ruta mejora en cuanto al asfalto, pero se siente muy angosta al tener que compartirla con un gran número de vehículos, muchos de los cuales son grandes camiones. Sabemos que siempre es así. Decir hola a una gran ciudad implica despedirse de la tranquilidad.